Imagínate una esfera pequeña de 2 o 3 centímetros de diámetro, oculta en la escalera de un sótano. En ella se pueden ver todos los infinitos. Millones de amaneceres, todas las hormigas, todos los rostros humanos, todos los libros. Jorge Luis Borges imaginó aquella esfera en su cuento El Aleph, de 1945. El Aleph se convirtió en uno de los objetos más fascinantes de la literatura. Es considerado una profecía de lo que ahora nos mantiene tan atentos a nuestro celular, la web y las redes sociales. Las redes sociales son comunidades de individuos con intereses y vínculos, como las familias, las tribus o los sindicatos. A fines del siglo XX, estas empezaron a replicar en el espacio digital. El nombre redes sociales se volvió sinónimo de las plataformas de Internet, un espacio en donde las personas pueden interactuar aún sin conocerse. Hemos depositado en las redes un número infinito de aspectos que enriquecen la sociabilidad. Ahí compartimos aficiones, trabajamos grupalmente, aprendemos y encontramos satisfacción emocional. Es un espacio para hacer negocios, para protestar y, por supuesto, para el entretenimiento. Pero también son infinitos los riesgos. Acoso, bullying, calumnias, robo de identidad y estafas. Los niños y adolescentes están expuestos a contenidos nocivos y todos podemos desarrollar adicción a la propia tecnología. O ahogarnos en esa marea infinita de noticias falsas y erróneas conocida como infodemia. Estas han inundado las redes gracias a que la información circula sin filtros de veracidad las 24 horas y a que podemos compartirla instantáneamente. Son fenómenos abrumadores que ni Borges imaginó. Durante la pandemia de COVID-19, las redes sociales y sus usuarios han tenido dos rostros diferentes. Por un lado, el exceso de información, las noticias falsas y los productos milagro constituyeron la otra pandemia, la infodemia, la cual, como es bien sabido, sembró desinformación, noticias falsas, estigmas, miedo e incertidumbre. Por otro lado, la conciencia de la mayoría de los usuarios de las redes sociales sobre la infodemia generó que estos se acercaran a las fuentes oficiales para acceder a información veraz frente a la vorágine de la desinformación o que se acercaran a los medios que ofrecían servicios de verificación de las noticias, los cuales se han organizado en todo el mundo para este fin, como la campaña Verified de la Organización de Naciones Unidas. A pesar de la infodemia, nunca como en la pandemia de COVID-19 los usuarios de las redes sociales han consultado las cuentas oficiales de las instituciones de salud nacionales e internacionales, propiciando que éstas desarrollaran estrategias de comunicación enfocadas en las audiencias digitales. En México, por ejemplo, la instrucción sobre el confinamiento jamás utilizó esa palabra, sino que se ancló en una etiqueta con el lenguaje propio de las redes sociales. Hashtag Quédate en casa. La indicación para mantener las medidas sanitarias que utilizó la Secretaría de Salud mexicana fue Susana Distancia, que en la conciencia de los mexicanos significa guardar la distancia entre cada individuo al menos 1.5 metros. Esta estrategia se vio reforzada por la superheroína Susana Distancia, que fue abrazada por la población infantil. En España, el Ministerio de Salud utilizó la etiqueta Crea tu burbuja para hacer el mismo llamado, mientras que el Ministerio de Salud Argentina utilizó la etiqueta Cuidarte es cuidarnos para hacer conciencia de la repercusión del cuidado personal en la salud colectiva. Paradójicamente, a pesar de la infodemia, durante la pandemia de COVID-19 las redes sociales han cumplido el papel para el que fueron creadas en su origen: generar redes y propiciar el intercambio de información.
Para la mayoría de los usuarios de las redes sociales digitales, estas han servido como herramienta para mantenerse en contacto con sus familiares y amigos a pesar de la distancia o del propio confinamiento. Pues aunque se habitara el mismo edificio, hubo nietos que solo veían a sus abuelos a través de la pantalla de su teléfono por el peligro de la transmisión del virus, destacando Facebook y WhatsApp en este rubro. A nivel mundial, la educación también utilizó las redes sociales. Aunque en la mayoría de los casos las secretarías o ministerios encargados de la educación utilizaron plataformas especializadas para las clases en línea como Classroom o Zoom, los profesores, los alumnos y los padres de familia mantuvieron comunicación a través de grupos de WhatsApp o de Facebook, pues estas plataformas, estas redes sociales son las que tenían más cerca. Durante la pandemia, ¿las redes sociales han sido buenas o malas? La respuesta a esta pregunta no estriba en las redes sociales, el algoritmo o el like, sino en el uso que los seres humanos les damos a estas. Hay quienes las utilizan para esparcir la desinformación y hay quienes las utilizan para generar redes familiares y de amistad, incluso redes de apoyo. ¿De qué lado estás? Cortemos la infodemia. A pesar de ser un sofisticado producto tecnológico, las redes sociales se apoyan en un rasgo arcaico, nuestra curiosidad por los demás. Según el historiador Yuval Harari, hace 70.000 años el chisme era ya una práctica vital para el Homo sapiens. Le permitía saber quién era confiable y quién no. Eran datos útiles a la hora de formar una cuadrilla de cacería o planear un asalto. Las primeras redes sociales exitosas surgieron a finales del siglo XX y apelaban a esa curiosidad. Classmates fue lanzada en 1995 para localizar excompañeros de clase y 6 Degrees en 1997 para conectar con desconocidos. En esa etapa, los usuarios no tenían mucho margen de acción, pues las redes eran canales de comunicación gestionados por las plataformas. Pero en 2004 se construyó la Web 2.0, una especie de plomería digital global, diseñada para facilitar el intercambio. Esto permitió a los usuarios crear contenidos y compartirlos. El nuevo juguete desató la imaginación. Facebook y Flickr fueron creadas también en 2004 por grupos de estudiantes aficionados a la fotografía y al video. Al grito de interactividad, participación, se multiplicaron los wikis, los blogs y otras herramientas en línea. Los usuarios proponían mejoras y las plataformas respondían con nuevas funcionalidades y servicios. Esta nueva forma de web, sin ataduras gubernamentales ni comerciales, simbolizó la utopía democrática de un mundo sin fronteras, aunque virtual, donde todas las voces tendrían la misma resonancia, donde el conocimiento y la cultura podían fluir en libertad, materializando la idea de la aldea global. Además del flujo de conocimientos e ideas, poco a poco actos triviales como saludar, platicar, mostrar fotos o coquetear se trasladaron a las redes sociales. El término Web 2.0 fue inventado en 1999 y se popularizó en el 2004. Y refiere el paso de la web como una simple fuente de información cerrada a una plataforma de trabajo abierta y colaborativo, por lo que los ejemplos paradigmáticos de esta web son los wikis, los blogs y, por supuesto, las redes sociales digitales. En resumen, la diferencia entre la web 1.0 y la web 2.0 es que esta permite la participación de los usuarios para la generación de contenidos y su antecesora no. Las redes sociales digitales de la web 2.0 significaron un cambio no solo en el Internet, sino en todo el ecosistema de los medios de comunicación e incluso en la vida cotidiana de las personas, pues históricamente, desde el primer periódico hasta el televisor,
El lector, el radioescucha o el televidente era un receptor pasivo de la información y de los contenidos. Con el surgimiento de las redes sociales digitales alojadas en la web 2.0, las audiencias se convirtieron en el mensaje, pues los usuarios de estas redes creaban los contenidos, es decir, creaban el mensaje, generando audiencias activas y sobre todo audiencias críticas frente a los contenidos de lo que hoy llamamos medios de comunicación tradicionales. Los usuarios de la web 2.0 convirtieron a las redes sociales en plataformas de convocatoria, documentación, deliberación, contrainformación e incluso espacios donde se convocó a distintas ciberrebeliones que desde el espacio digital generaron nuevas narrativas del mundo frente a las agendas de los grandes medios de comunicación e incluso consiguieron cambios en la política de algunos países. Además de la generación de contenidos, las redes sociales permitieron a las audiencias la retroalimentación, a diferencia de los medios de comunicación tradicionales anclados en una tradición univocista y unidireccional. Esto ocasionó una rebelión de las audiencias que no solo exigieron la democratización de los medios masivos de comunicación, sino la posibilidad de que las audiencias pudieran incidir en los contenidos, como en el caso justamente de las redes sociales o la web 2.0. Con este viraje, los medios tradicionales dejaron de detentar el monopolio de la información y el del entretenimiento. Perdieron su poder. Las audiencias, convertidas en audiencias convergentes, pues consumían contenidos alojados en la web 2.0 y en los medios masivos de comunicación, consiguieron un poder que nunca habían tenido. ¿Fue la web 2.0 quien le dio este poder a la audiencia o fueron las audiencias capaces de generar contenido quienes se empoderaron frente a los medios masivos de comunicación? A partir de esta vuelta de tuerca, y a pesar de la infodemia actual en las redes sociales, los usuarios de estas ya no se conforman con un proceso de comunicación unidireccional, sino que buscan un proceso bidireccional, simultáneo e intenso. Y en este diálogo que permite la retroalimentación al interior de la web 2.0 y las redes sociales, a pesar de la desinformación y las noticias falsas, las audiencias digitales pueden abrir el camino a la verdad. El espíritu crítico de las audiencias, el espíritu creativo de los usuarios de las redes sociales, son el arma para cortar la infodemia. Si nos preguntan dónde estamos, no hacemos una descripción. Enviamos una foto o un video. Nos arreglamos para la selfie, es decir, para el mundo representado en Facebook, Instagram o TikTok, más que para nosotros mismos. Incluso el chisme. Esa costumbre tan arcaica ha cambiado en las redes. El hecho de no mirar a nuestros interlocutores lo ha vuelto más agrio y cruel. Sin embargo, esas mismas transformaciones han facilitado el uso de las redes para la movilización social. ¡El patriarcado es un juez! Un fantasma joven recorre el mundo. En la primera década del siglo XXI, la desconfianza en instituciones y medios de información tradicionales creció a la par que las tecnologías digitales. En 2010 y 2011, numerosas movilizaciones juveniles contra el autoritarismo, el modelo neoliberal y el sistema financiero sorprendieron a las élites políticas de África, Europa y América. #YoSoy132. Nuestros sueños no caben en sus pantallas.
En México también se gestaba una sorpresa. En 2012, los universitarios protagonizaron el primer movimiento social mexicano incubado en las redes sociales. El 11 de mayo, como candidato del PRI a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto visitó la Universidad Iberoamericana. Los estudiantes lo cuestionaron y tuvo que salir apresuradamente de las instalaciones. Buena parte de los medios de comunicación tradicionales ignoraron o minimizaron el incidente y hubo quienes descalificaron a los estudiantes, afirmando que eran porros o acarreados por la oposición política. Ante esta campaña de desinformación, 131 estudiantes de la Ibero confirmaron su identidad en un video que colgaron en YouTube. Alumnos de otras universidades, privadas y públicas, los apoyaron y el movimiento se denominó #YoSoy132. Y mi credencial es 182520. Andrea D, 169828. Carla Barrios B, 168435-3. Dana C, 175195. En apenas 2 semanas, el #YoSoy132 se multiplicó y diversificó, además de desplegar un intenso activismo online y offline que desnudó el poder fáctico de las televisoras y la manipulación mediática. Durante la presidencia de Peña Nieto, continuaron las confrontaciones entre el aparato mediático que lo sostenía y diversos movimientos sociales. El punto de inflexión fue la tragedia que marcó al sexenio, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014. Al día siguiente, la indignación cundió en las redes sociales. En un día, solo el #TodosSomosAyotzinapa consiguió 111,000 menciones en Twitter y en los siguientes 2 meses se colgaron en YouTube más de 400 videos realizados por estudiantes, activistas, youtubers, periodistas. La protesta online pronto se volvió offline. De octubre a diciembre de 2012, se efectuaron 55 manifestaciones en todo el país, cuya convocatoria se hizo principalmente a través de las redes sociales. Ante la presión, la Procuraduría General de la República atrajo las investigaciones. El 7 de noviembre, el procurador Jesús Murillo Caram cortó una rueda de prensa con un "Ya me cansé". El #Ya me cansé se volvió tendencia mundial y en las siguientes 2 semanas se mencionó en más de 2 millones de tweets. De construir un patrimonio con honestidad y con todo mi trabajo. El 9 de noviembre, también de 2014, una investigación periodística reveló que la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, era propietaria de una mansión de 86 millones de pesos. El #Casablanca dio cuenta del escándalo, que inmediatamente se hizo internacional. El activismo combinado en redes sociales y en la calle expuso la profunda crisis institucional en México y la desaprobación ciudadana de la gestión presidencial fue en aumento. #Verificado19S. Solicitamos tu ayuda en... Como en el sismo de 1985, la sociedad se volcó a las calles a ayudar, pero en medio del caos, en las redes sociales se generó una cascada de rumores, noticias falsas y desinformación. Apenas 12 horas después del sismo, un grupo de activistas, periodistas y programadores creó la plataforma digital Verificado19S. Mediante una página electrónica, una cuenta de Twitter y un mapa de crisis, Verificado19S proporcionó información verificada por personas en el sitio acerca de edificios en riesgo de colapso, personas desaparecidas o halladas con vida y ubicación de centros de acopio, entre otras. El #Verificado19S y las cuentas de la iniciativa en redes sociales vincularon rápida y eficientemente a los que necesitaban ayuda con quienes la estaban ofreciendo, y la plataforma se ganó una legitimidad que no logró ninguna institución de gobierno. En solo 5 años, entre 2012 y 2017, la sociedad mexicana, liderada por sus jóvenes, aprendió a organizarse mediante el uso de las tecnologías digitales, tanto para enfrentar al poder como para gestionar eficientemente la solidaridad y la empatía. Aranza, me dejaste en visto. Ay, perdón, es que me piqué en TikTok. Ya sé.
Ayer me dieron las 3 hablando en Omegle con una australiana. ¿Cómo llegamos a esto? La euforia causada por aquella web 2.0 más democrática que iba a cambiar el mundo solo duró lo que un tuit. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio, la creí giratoria. Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro de la LEV sería de 2 o 3 centímetros. Pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí, como un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Fraiventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua, vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en el pecho. Vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico, yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Agmar un globo terráqueo entre 2 espejos que lo multiplican sin fin. Vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la delicada osatura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio y la letra me hizo temblar cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph, desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo. Y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo. Sentí infinita veneración, infinita lástima.